noches a todos. Bienvenidos a la sesión número 6 de nuestra serie que hemos llamado El Ascenso del Reino de Israel. Hemos venido estudiando desde hace 5 semanas atrás lo que tiene que ver con el reinado de Saúl, el reinado de David. Y esta noche estamos llegando ya a las postrimerías, los tiempos finales del reinado de David. Y digo que hemos estudiado Saúl y David porque precisamente Saúl fue el primer rey que hubo en Israel y Saúl fue el primer rey que hubo en Israel y gobernó 40 años y su sucesor fue David, después de una historia larguísima que ya ustedes la han conocido durante las semanas anteriores. Repito, David estuvo gobernando durante 40 años también en medio de muchas dificultades, tuvo muchos tiempos de guerra, confrontó muchos enemigos y luego le sucedió en el trono Salomón, su hijo. Y esta noche vamos a hablar de eso, así que bienvenidos todos los que están conectados aquí en vivo a través de Zoom y bienvenidos todos los que nos ven también en la grabación a través de nuestro canal de YouTube, Carlos Aparcedo. Para quienes no me conocen, que me están viendo en el YouTube, mi nombre es Carlos Aparcedo, estoy con el Ministerio 5E Internacional. Aquí estamos en la ciudad de Fort Myers, en el estado de la Florida, y el Ministerio 5E tiene sede en Ciudad de México, en México, con actividad en varios países de Norte, Centro y Suramérica. Y pues tenemos el gusto de estar con este ministerio llevando la palabra de Dios a varios países. Hemos venido desarrollando, como les dije, esta serie desde hace varias semanas. Hoy vamos a tener la sesión número 6 que se llama el censo, el censo que realizó David. Para ser más preciso, el estudio se llama, el estudio de esta noche, la sesión de esta noche se llama el censo que originó una calamidad. Así que vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. A ver, le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos hace el favor y nos dirige en oración. Roberto Méndez, abre el micrófono, por favor. ¿No lo puedes abrir? Ya. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, sí, sí. Ok. Bueno, Padre bendito, Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que nos has dado en este día, Señor. Dentro de esas bendiciones, Señor, oh Dios, esta clase tan preciosa que vamos a recibir, te pedimos, Señor, oh Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús tú le des la sabiduría, Señor, a nuestro hermano Carlos Aparcedo, para que el pastor, Señor, oh Dios, que todas esas palabras que diga queden grabadas en nuestro corazón y que así mismo, Señor, oh Dios, podamos transmitírselas a aquellas personas que no las conocen. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por este pan espiritual que nos vas a dar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a hablar del censo que mandó a hacer David, que fue el censo que originó una gran calamidad en Israel. Cuando David manda hacer este censo, él estaba en un tiempo de paz, todo estaba bien. Él estaba ya en los últimos tiempos de su periodo de reinado, ya estaba mayor, y había paz en Israel y estaba todo bien. Sin embargo, él se le ocurrió la idea o se le ocurrió entre comillas, de mandar a hacer un censo, de mandar a Joab, quien era el capitán del ejército en aquel momento, a que fuera a hacer ese censo y vamos a ver qué fue lo que sucedió entonces. Voy a poner aquí mi presentación de PowerPoint. Ustedes están viendo mi PowerPoint, ¿no? ¿Verdad? No lo están viendo, ¿verdad? No, ok. No se ve. Ok, creo que ahora sí.
Ok, el censo que originó una calamidad. Vamos a ver, esto está en hay dos versiones diferentes de este evento. Una es en Primera de Samuel 24:1-9 y la otra está en Primera de Crónicas capítulo 21. ¿Por qué dos versiones? Porque ustedes saben que en realidad todo lo que se cubre, todo lo que cubre el periodo de los reyes de Israel y de Judá, en realidad está, o al menos entre comillas, en los libros de Samuel y Reyes. Hay algunas partes ya de los últimos años de Israel que no están en el libro de Samuel, porque el libro de Samuel, perdón, de Reyes, porque el libro de Reyes termina con la primera deportación y el libro de Crónicas ya es un libro que comienza a relatar desde el principio, pero es otra versión, no es escrita por la misma persona que escribió Samuel o la misma persona que escribió Reyes. Y es que en realidad los libros de Samuel y de Reyes fueron libros dirigidos al Israel del preexilio. Aquí todos saben lo que es el exilio, ¿verdad? Todos estamos claros con lo que es el exilio. Ok, entonces los libros de Samuel y Reyes están dirigidos al Israel preexílico. Entre tanto que los libros de crónicas fueron escritos mucho tiempo después y están dirigidos al Israel posexílico. Y el propósito por el que se escribieron esos libros era para recordarle a ese pueblo que estaba volviendo de Babilonia después de 70 años de cautiverio. Digo que estaba volviendo entre comillas, porque seguramente todos los que salieron, o casi todos, murieron durante todo ese tiempo, porque fueron 70 años. Entonces, si acaso hubo alguno que estaba vivo, que regresó, pues recordarle, seguramente la mayoría nacieron en tierras lejanas, pero volvieron después de ese periodo de 70 años de cautiverio, de lo que se llamaba la deportación a Babilonia. Entonces, precisamente, había transcurrido tanto tiempo que se escribió el libro de Crónicas, que originalmente era uno solo, que luego se divide en dos, con el propósito de hacerle saber a esa gente que estaba regresando a Israel quiénes eran ellos, de dónde provenían, cuál es su origen. Le están recordando que salieron de Egipto, es decir, le están haciendo un recuento de toda la historia de Israel hasta ese momento cuando están en Babilonia, perdón, hasta el tiempo cuando ellos están regresando de esa deportación, precisamente para que, repito, para que ellos sepan quiénes son, por qué se habían ido y por qué estaban ahí de vuelta. De tal manera que el tiempo del regreso de Babilonia no está cubierto en Reyes. Sin embargo, ya en el libro de Crónicas sí se hace referencia ya a los últimos tiempos de cuando Israel era una nación como tal. Entonces, por eso es que hay versiones diferentes, por eso es que ustedes ven eventos que se relatan en ambos libros, bien sea Samuel y Crónicas o Reyes y Crónicas, porque por supuesto, al ser el libro original de Crónicas que se convierte en dos, mucho menos extenso que Samuel y Reyes, también hay muchas cosas que se resumen en mucho menos texto, en un texto mucho más corto. De hecho, si ustedes analizan allí los primeros capítulos de Crónicas, pueden ver que se resumen un montón de años en solo unos pocos versículos, hasta que se llegue el rey David. Todo lo que fue la historia de Saúl, la persecución, cuando Samuel lo perseguía, todo eso, que son 40 años del reinado de Saúl, el tiempo cuando entra ya David en escena, todo eso se resume en el libro de Crónicas, el primero de Crónicas, en unas pocas líneas. Entonces, por eso hay dos versiones. Pero entonces, primera de Samuel, vamos a utilizar esto como base, dice así, primera de Samuel capítulo 24, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió el rey, añada Jehová tu Dios el pueblo 100 veces tanto como son,
y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galán y a la tierra baja de Oxi, y de allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón. Fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos, y salieron el Negueb de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo del rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres fuertes. Es decir, aquí están reportando de ese censo que habían 1.300.000 hombres que estaban en capacidad de ir a la guerra. Vamos a ver brevemente qué dice Primera de Crónicas, no todo, solamente un par de, algunos pocos versículos. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y luego, este es el versículo 1, luego dice el versículo 5, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces, miren, en primer lugar, aquí dice, aquí vemos dos diferencias. Aquí dice, en primera de Samuel 24, que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Pero aquí dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Qué diferencia notan ustedes? Esto por una parte. Por otra parte, aquí se reportan 1.300.000 hombres, y aquí se reportan 1.400.000, vamos a ver, 1.100.000, 1.570.000 se reportan acá. Ahora yo pregunto, bueno, veamos este versículo, este pasaje aquí. Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué David mandó a hacer el censo? ¿Y por qué Joab no estaba de acuerdo con el censo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Roberto, que yo sé que usted estaba estudiando. Karina, usted que sabe bastante. No te oigo, Roberto. Ah, ok. Diana, ¿qué opina? Ah, ¿Me escucha? Guillermo, No me deja están bloqueados desactivar. los micrófonos, Guillermo. Hay que ponerlo para que lo puedan abrir cuando quieran, Guillermo. Sí, 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 Diana, vuelvo a abrir, por favor. Sí, me escucha. Ahora sí, ahora sí. Sí, hermano, es que nos cierran el micrófono y no podemos. O sea, Ya, ok. sí, hermano. Bueno, o sea, bueno, yo lo que puse fue aquí lo siguiente, bueno, para conocer primero, David hizo eso para conocer el número de las gentes, o sea, de las tribus tanto de Israel como de Judá. Bueno, el problema es que pensó primeramente en los guerreros, ¿verdad? Y en los brazos de carne que podrían luchar para defender, y se olvidó que Jehová era el guerrero que siempre ganaba las batallas con él, porque él siempre ganó muchas batallas. Lo increíble es eso, ¿verdad? Que se ponga contra gente, no sé por... Ok, pero ahí lo está diciendo en el otro lado, que fue que Satanás llegó y lo tentó. O sea, fue tentado, fue seducido. O sea, Dios a veces permite. ¿Por qué crees que Dios lo permitió? Con un propósito, tal vez. O sea, con un propósito.
Pero él no tenía que hacer eso en ningún momento, ¿verdad? Y él después reconoció y le pidió perdón a Dios y todo, y pues, y todo pues cambió, ¿verdad? Muy bien. Y Quería era, dar un, y era un pecado perdón. también. O sea, en Crónicas 21:3 dice que era un pecado también. O sea, por eso fue que Joab, bueno, no sé si me estoy yendo un poco más adelante, pero bueno, o sea, eso era visto como un pecado. Juan no le parecía porque Joab pensaba que eso iba a ser una abominación. ¿Que tú querías agregar algo, Diana? Sí, sí, algo muy parecido a lo que decía el hermano, y es que David allí estaba, era como poniéndole el ojo a la gente que podía ayudarlo en las batallas. Y pienso que en ese momento olvidó que Jehová de los ejércitos es el que siempre ha estado con él. Creo que en ese momento Dios se dio cuenta que hizo falta mucha fe de parte de él Confianza. y mucha confianza y pues también como inteligencia, ¿no? Muy No bien. debió hacer el censo. Ahora bien, algo estaba pasando con exactitud, no sabemos, porque dice que se encendió, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, es decir, algo pasó, algún pecado había en el pueblo. Aquí dice que incitó a David, pero en realidad, por eso es que uno a veces tiene que analizar los pasajes, porque aquí pareciera como que Dios lo tentó, pero luego aquí en Primera de Crónicas se aclara que quien incitó a David fue Satanás. Obviamente el Señor se lo permitió. ¿A ustedes esto les recuerda algún otro pasaje bíblico? Hay un par de comentarios con respecto a las razones por las cuales se levantaba un censo en el pueblo de Israel. Muy bien. Primera razón, generalmente cuando se levantaba un censo, era para definir que se iba a cobrar algún tipo de impuesto. Eso, de acuerdo a la tradición hebrea, era lo que de alguna manera se establecía para generar algún tipo de carga o elemento adicional para poder subsanar, digamos, los gastos o cualquier cosa que pudiera ocurrir en el pueblo, en la comunidad. Y la otra razón por la cual se levantaba el censo era para enrolar gente para la guerra. Y justamente parte de lo que apoyan tanto Diana como Roberto es el hecho de que David no tenía necesidad de enrolar a gente para la guerra, porque realmente el dueño de las batallas era el Señor. Consecuentemente, si podemos revisar todas las citas previas, desde el momento en que David asume su reinado, siempre le dice, ve adelante a la batalla que yo estaré contigo. Y justamente en el momento en que no estuvo en la batalla, David fue tentado. Y en esta oportunidad, no sé si en ese momento había un tiempo de calma, pero sí definitivamente David hizo algo que definitivamente no era algo que le había mandado a hacer Dios. Y Muy eso bien. probablemente es la causa. Muy bien, eso es cierto, pero mire, lo que dice Roberto también tiene sentido, había un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a ver, vamos a escudriñar, tal vez lo encontramos más adelante, pero lo cierto es que algo estaba pasando, no especifica que, si analizamos el contexto, no dice qué era lo que estaba pasando, que se volvió a encender la ira del Señor en contra del pueblo, algo estaba sucediendo, tal vez idolatría, algún problema había, no lo dice, pero lo cierto es que por una u otra razón, el Señor permitió que Satanás tentara a David, que lo incitara. Yo pregunté que si se le parece eso a algún otro pasaje de la Biblia. Karina acaba de decir que se parece, perdón, Miguel, Sí, sí, justo, Karina acaba de escribir. que se parece a lo que pasó con Job. Y no solamente sucedió con Job, también hay otros pasajes en la Biblia donde se ven situaciones similares. Ustedes recuerdan que yo una vez les mencioné aquel pasaje, si mal no recuerdo, creo que es Isaías 54, que dice, a ver si recuerdo, no prosperará arma que se forje en tu contra, y condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra tuya. Ninguna arma que se levante contra ti será prosperada y será condenada toda lengua que se levante en juicio contra tu persona. Ok. ¿A qué se refiere cuando dice será condenada toda lengua que se levante en juicio contra tu persona? ¿Cuáles son esas lenguas que se levantan en juicio en contra de nosotros? ¿Y por qué?
Dígalo, pastor, usted lo tiene ahí. Pensaba que Robertico iba a contestar, que está afilado. Ya, el enemigo, Si Roberto quiere el contestar, enemigo, porque dígalo, Karina. tenemos abogado para con Cristo. Sí, muy bien, pero ¿cuáles son esas lenguas que se levantan y por qué? El enemigo. Muy bien. Entonces, ¿y por qué se levantan esas lenguas? Karina. Porque él es malo. Ah. Porque Porque nosotros les damos autoridad legal, les damos lugar por causa de nuestros pecados. Tú leíste hace un rato Santiago, justamente, pastor. Sí, aquí está. Aquí dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, vamos a continuar aquí entonces, para no Hermano, pararnos en pero esto. ¿Sí? vemos que dice que era el tiempo de paz, ¿verdad? Sí. Podemos ver que David estaría muy tranquilo. A lo mejor, como dice uno, descuidó su parte espiritual y el enemigo se aprovechó de eso, ¿verdad? Parece que estaba casi tan ocioso que cuando pecó con Bexabé. Exacto. En una zona. Podemos ver que puso como que se llenó de vanagloria, ¿verdad? Muy bien, la vanidad, la vanagloria. ¿Qué decía Roberto? Ejército tengo? Perdón, Lidia, sí, sigue. ¿Cuánto ejército tengo? ¿Qué le pondría el enemigo en su cabeza de ver que era él el que había formado? Entonces vemos que David pone su fe más en el ejército que en lo que la habilidad de Dios, lo que Dios le pudo dar. Entonces fue como que un tiempo de descuido espiritual. Muy bien, sí, muy bien, muchas gracias, Nidia, estoy muy de acuerdo. Roberto. Sí, no, lo que comparto con lo que dice la hermana Nidia también. Sí, David estaba como en una zona de confort y el enemigo conoce cuando está uno tranquilo y está relajado y es cuando llega y le entra por el lado donde tiene que entrarle. Pero miren qué interesante, me gustó algo que dijo Roberto antes, que había un propósito. Que no se sabe, porque es que, hermanos, a veces el Señor trabaja de manera que para nosotros son muy extrañas y quizás no la podemos entender. Pero vamos a, recuerden que estamos diciendo que cuando David pecó con Betsabé como que estaba ocioso, no tenía oficio, ¿verdad? Y en este momento tampoco como que tenía oficio, en una manera de decirlo, ¿verdad? Parecía que estaba como en un tiempo de, no sé, como que andaba buscando en qué distraerse. Entonces, recuerdo que el abuelo de mis hijos tenía un cartelito en su casa, en su oficina, que decía, ¿te acuerdas, Jaime, de Don Irán? Tenía un cartelito que decía, estamos tan acostumbrados a la tensión que cuando no pasa nada nos ponemos nerviosos. Yo creo que así le pasaba a David. Se ponía nervioso si todo estaba tranquilo. Entonces continuamos aquí. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así he dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Yo creo que tomó una decisión muy sabia en ese momento, porque el Señor no le dio términos medios, le dijo, escoge una de las 3. Y David dijo, prefiero caer. Yo creo que aquí hay algo
muy bonito y muy grande que aprender de David. David dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios, en la justicia de Dios y no en la justicia de los hombres, no en las manos de los hombres, porque la misericordia de Dios es infinita. Entonces, si he de ser juzgado, escúcheme esto, porque uno nunca sabe qué le pueda pasar en la vida, ¿no? Y a lo mejor uno en algún momento tiene que soltar esta palabra. Si he de ser juzgado, prefiero ser juzgado por Dios y no por los hombres. ¿Está conmigo? Interesante, ¿verdad? Correcto. Vamos a continuar. Sí, porque los hombres, hermano, los hombres lo llegan a matar. En cambio, la misericordia de Dios es diferente. Exactamente. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Es decir, ya iba a llegar, venía como, digamos, por toda la zona del interior del país. Y cuando ya estaba llegando a Jerusalén, que es la ciudad más importante, dice que Jehová se arrepintió y dijo el ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y en ese momento, estoy parafraseando, el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ustedes saben, yo leo esto y se me eriza la piel, porque yo me pregunto, ¿cómo sería la imagen de ese ángel? De ese ángel, yo me lo imagino como el ángel, ¿se acuerdan el ángel de la muerte en Egipto? El que mató a los primogénitos. ¿Recuerdan eso? Que no entraba a las casas de los judíos porque ellos marcaron sus dinteles con la sangre de los corderos. Yo me lo imagino como un ángel gigante, temible, es decir, con un aspecto que da mucho miedo, con una espada. Y dice que David lo vio. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que se puede sentir de tener semejante visión? Debe ser algo bien fuerte, ¿verdad? Imagínese usted que dice que después David ni quería pasar por ahí. ¿Tuviste eso, Roberto? Sí, claro que sí, no quería volver porque se acordaba del ángel, dice, no, hombre, no. No quería volver porque tenía miedo de pasar por ahí. Entonces, cuando él vio el ángel, él pidió perdón a Dios y le dijo, que venga el castigo contra mí, Señor. Yo hice aquí un paréntesis para hablar de, ya vamos a ver este pasaje de... Yo creo que me comí aquí un... Yo creo que me comí aquí un pasaje, me parece. Ok, yo tengo aquí un pasaje de Génesis capítulo 22, versículos 1 al 8 que dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se fue, perdón, y se levantó y fue el lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo voy y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham,
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Voy a abrir aquí mi Biblia para leer el pedacito con este. Que no les puse. A partir del versículo 18 dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Si alguno de ustedes se tomó un poquito de tiempo para ver todos los pasajes que les pusimos ahí en la guía de estudio, se podrán dar cuenta de que precisamente este lugar donde David vio el ángel de Jehová y donde cesó la mortandad, estaba buscando, porque ustedes saben, a veces hay información que uno no encuentra en Google, perdón, que uno no encuentra en la Biblia, y se puede ir a Google y buscar e investigar. Esto es una propiedad, es una era, digamos que una era la pudiéramos traducir como que como dirían en Costa Rica una quinta, Roberto, una finca, una granja, no sé cómo llamarla. Una hectárea o algo así, no más. Bueno, tenía 15 hectáreas, tiene la propiedad de 15 hectáreas, lo que era la propiedad original, 15 hectáreas. Entonces David la compró. Me gusta mucho la actitud de Arauna, que por cierto en Primera de Crónicas no lo llama Arauna, sino Nan Jebuseo. Y aquí en Reyes lo llama Arauna. Y me llama la atención la actitud de él, porque él dice, aquí está la tierra, Señor, aquí están los bueyes, aquí está el trigo, aquí están los yugos, yo doy todo. ¿Vieron la actitud de él? Yo creo que ese hombre, Dios, aunque él no llegó a dar nada, porque David no lo aceptó, yo creo que Dios lo tiene que haber prosperado muchísimo. Pero David no quiso recibirle la propiedad gratis, porque David dijo, no, yo no le puedo dar un sacrificio a Dios que me salga gratis. Eso no tiene ningún sentido, porque el sacrificio, el holocausto me tiene que costar. Y es que, hermanos, lo que nosotros le damos a Dios nos tiene que costar. Nosotros no le podemos dar a Dios de lo que nos sobra. Nosotros no le podemos dar a Dios las moneditas que nos quedaron del vuelto. Nosotros tenemos que darle a Dios de lo que nos cueste. Y quiero dejar algo claro. No tenemos que darle a Dios de lo que nos cueste por obligación, ni mucho menos por conveniencia, pensando en que, si yo le doy a Dios $1, Dios me va a dar 100. No, no es esa la actitud correcta. La actitud correcta es darlo de corazón, deliberadamente, por amor a Dios, porque nosotros le damos a Dios lo que ya le pertenece a Él. Ayer estaba yo conversando con un amigo, antenoche, mejor dicho, y estábamos hablando del diezmo, porque se acuerdan que hemos hablado del diezmo aquí en varias oportunidades. Y yo le preguntaba a mi amigo, yo le decía, ¿de cuánto es el porcentaje, cuánto de lo que tenemos ahora le pertenece a Dios? ¿Cuánto es el diezmo? Y me dijo, ¿qué decía Roberto?
No, no, está bien. No, 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 es que pensé en voz baja. Y me dijo, todo, el diezmo no es el diezmo es el 100, porque todo le pertenece a Dios. Y yo le dije, muy acertado lo que estás diciendo, tu respuesta. Porque en el Nuevo Testamento, todo le pertenece a Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos. Entonces la actitud de él fue muy correcta, la actitud de Araúna de Euseo, pero también la de David, que no quiso un sacrificio que no le costara. No solamente eso, David no utilizó esa, no fue que dijo, voy a hacer aquí un sacrificio, pero no es que comenzó a hacer números. Esta propiedad está bonita, ya que la compré, voy a sembrar aquí para obtener ganancias, como si lo hicieron después de David unos reyes posteriores a él. No, él dedicó esas 15 hectáreas exclusivamente para un lugar de sacrificio al Señor. Y en ese, dígalo, Roberto. Sí, gracias, hermano. No, es que lo que estaba pensando en eso era que con lo del diezmo también, que si nos, o sea, el día tiene 24 horas, si nosotros le diéramos el diezmo del tiempo al Señor, 2 horas, 40 minutos, imagínense qué bonito, a predicar, evangelizar, pero sí, es difícil, ¿verdad? En teoría debería ser así, exactamente. Todo le pertenece a él. Entonces lo que yo les decía era que David dedicó ese lugar exclusivamente, o sea, como un lugar de culto. Dice que efectivamente él le daba miedo ir ahí, porque él vio ahí el ángel de Jehová. Imagínense ustedes el trauma que le habrá quedado, ¿verdad? Pero ese lugar se le dedicó por completo y perpetuamente a Jehová. Ese lugar, un poquito más adelante, ustedes pueden ver que lo describe. El lugar se llama Moriah, termina en H, el monte de Moriah. En ese mismo lugar, exactamente en ese lugar, ese fue el lugar que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, lo vio de lejos, el lugar donde, porque Dios le dijo, anda y yo te voy a indicar, cuando ya tú andes por ahí, yo te digo dónde es. Entonces Abraham fue y vio el lugar de lejos. Me imagino que Dios, no lo dice exactamente, pero me imagino que Dios le dijo, allá donde, un ejemplo, allá donde está aquel arbolito, allá es. Y Abraham le dijo a los siervos, ustedes se quedan aquí, yo voy a ir con el muchacho y nosotros volvemos. Yo no sé por qué Abraham le dijo eso a los siervos, porque se supone que el hijo no iba a volver, porque lo iba a sacrificar. Sin embargo, cuando el hijo le dice, papi, yo veo aquí el fuego, los leños, pero ¿dónde está el cordero? Yo no veo, el Señor se proveerá de cordero. En ese mismo lugar, cuando ya Abraham estaba a punto de matar a su hijo para sacrificarlo, escuchó la voz de Dios y cuando volteó vio el ternero que estaba delante de él, el cordero que estaba detrás de él, ya listo. Y simplemente Abraham lo tomó y lo puso en el fuego y lo sacrificó. Y ahí le hizo Dios, le ratificó Dios a Abraham la promesa de que lo iba a bendecir a gran manera, por cuanto no le había negado a su único hijo, que era Isaac. En ese mismo lugar, repito, fue donde, recuerda lo que dijiste, Roberto, que ella vio un propósito. En ese mismo lugar fue donde David vio a el ángel de la muerte, a el ángel de Jehová, temible en gran manera, seguramente. Y luego Dios le dio instrucciones precisas a David de que en ese mismo lugar se iba a construir un templo. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado en días anteriores de que David tuvo en su corazón que quería construir casa para el Señor? Y el Señor le dijo, no, tú no la vas a construir, la va a construir un hijo tuyo. Pero por cuanto has querido dedicarme casa, hacer casa para mí, yo te voy a dar a ti y a tu descendencia el trono de Israel de manera perpetua. Pero cuando nosotros analizamos los acontecimientos, pareciera como que las cosas se vienen sucediendo por casualidad. El hecho de que, cuando yo les decía que Dios trabaja a veces de maneras extrañas, yo sinceramente no tengo una explicación para esto. Pero ¿cómo puede ser que de un pecado tan grande como el que comete Dios con Betsabé, Dios haya tenido previsto tomar a ese siguiente hijo, porque su primer hijo murió, ustedes recuerdan, ¿verdad? El primer hijo que tuvo David con Betsabé, que Dios planeó
que el siguiente hijo que vendría le iba a poner por nombre Salomón, porque el nombre de Salomón se lo dio Dios a David y le dijo que su hijo iba a reinar. Eso no fue una coincidencia, eso fue un mandato de Dios. Y cuando el ángel de la muerte pasa por allí, que David está pasando, eso no fue una coincidencia. No es que, ay, qué casualidad que el ángel, no, es que Dios lo determinó así, porque ese fue el mismo, esa es la soberanía, la voluntad de Dios, que para nosotros muchas veces es misteriosa, porque lo que Dios quería era que en ese mismo lugar se construyera el templo, la casa para él, que ya había nacido en el corazón de David la decisión de hacerlo, pero que Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, la va a hacer tu hijo. Ya estaba David bastante mayor. Entonces David le dice a Salomón, le dice, tú vas a ser rey y tú vas a construir el templo, porque Dios me dijo que yo no puedo porque yo he derramado mucha sangre. ¿Sí me están dejando entender? Sí, lo que no tenía era la ubicación. ¿Dónde era? Originalmente no la tenían. Exactamente. Entonces, vamos a continuar aquí. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 8. Vamos a ver si no me estoy perdiendo nada. Dice así. Aconteció después de estas cosas. No, aquí no era. Aquí. Hebreos hablando del lugar santísimo en el templo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Recuerden que el tabernáculo es la tienda, ¿verdad? Una carpa que Dios le manda a hacer a Moisés para que su hermano Aarón, que era el sacerdote, presentara sacrificio y ofrenda por los pecados del pueblo. ¿Recuerdan eso? Y la manera, todo el modelo exacto, las medidas, toda la arquitectura. Jaime, por si acaso algún día alguien te dice que la arquitectura no es de Dios. Toda la arquitectura de la carpa, de la tienda, precisa, Dios se la dio a Moisés para que hiciera una tienda, que luego esa tienda era móvil, porque ellos iban itinerando 40 años y después llegaron a la tierra prometida y bueno, y el arca después anduvo dando vueltas por muchos lugares, pero cuando aquí en los tiempos de Moisés, que se construye el lugar, que se construye el tabernáculo, dice que estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ahí estaba el arca que Dios le mandó a Moisés que construyera. Dice que está cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es lo que vi en esa arca, ¿verdad? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes en la primera parte, en la primera parte, digamos en la antesala, por decirlo de alguna manera, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, parafraseo, en el lugar santísimo, que es el lugar donde está el arca, que lo acaban de describir unos versículos atrás, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, Dios le da a Moisés el modelo del tabernáculo con todas las instrucciones muy precisas. Y si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta de que David le dijo a Salomón que hiciera el templo, pero le dio todas las instrucciones precisas, todo lo que harían juntos Jaime, el ingeniero, perdón, el arquitecto y todos los ingenieros de la obra, el ingeniero ¿cómo es? Estructural, el eléctrico, todos los ingenieros de la obra
todo se lo dio David a Salomón. Y David no era ni ingeniero ni arquitecto. Pero esas instrucciones se las dio Dios a David, así como se las dio Dios a Moisés. Qué interesante, ¿verdad? Y ese templo se construyó precisamente en ese lugar que se llama el monte Moriah, donde Abraham había llevado a su hijo Isaac para ser sacrificado. Pero ¿por qué estoy trayendo a colación aquí lo que dice en Hebreos? De que tanto el tabernáculo como el templo tenían una antesala que se llama el lugar santo, donde entran los sacerdotes frecuentemente a presentar sacrificios. Pero hay un lugar que se llama el lugar santísimo, que es donde está el arca, que solamente pueden entrar una vez al año. Yo no sé si les he hablado, creo que le hemos hablado de esto anteriormente, que cuando el sacerdote entra allí, primero él tiene que pasar un tiempo encerrado purificándose, porque no puede haber ni un mínimo pensamiento impuro en él. Entonces él pasa varios días de ayuno y oración, purificándose. Él entra y todavía le ponen una cuerda en el pie, por si acaso, porque si él lleva pecado a ese lugar, él muere allí. Y le ponen una cuerda para que si él muere, poderlo alar, porque no podían entrar a buscarlo. La cuerda llevaba uno algo para hacer, que la cuerda iba amarrada con algunas cosas para que hiciera sonido. Correcto. Campanitas. Se escuchaba el movimiento o el sonido, se daba cuenta de que el sumo sacerdote estaba en movimiento. Pero si dejaba de moverse, pues estaba pasando algo. algo pasaba. No sonaban las campanitas, las cascabeles. Si no sonaban era porque estaba muerto, entonces lo jalaban con el mecate. Porque... Correcto, lo alaban con la cuerda. Entonces, miren lo que dice aquí en Mateo 24, 46 a 51. Esto fue el momento cuando Jesús muere, el momento preciso. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Ellos decían Elías porque él decía Elí, Elí. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque precisamente es el lugar santo, lo que yo dije, la antesala, y el lugar santísimo, que es donde está el arca, están separados por una cortina que es muy gruesa, que está hecha de varias capas de tela, muy resistente. Y ese velo, que es el que separa el lugar santísimo, cuando Jesús, en el preciso momento cuando el Señor Jesús fallece, se rasga ese velo desde arriba hacia abajo. O sea que el Señor Jesús fue el que provocó la rotura de ese velo, que significa que a través de la rotura de ese velo, por el sacrificio que presenta el sumo sacerdote, que es Jesús, nosotros, el Señor nos da una libre entrada a su lugar santísimo. Lo que significa que el Señor nos da la entrada para entrar a ese lugar donde está su presencia. Y por eso nosotros podemos afirmar con tranquilidad y con fe y con certeza que podemos entrar al trono del Señor. Y cuando queremos llevar algo en oración, vamos al trono del Señor y no buscamos intermediarios. Clamamos directamente al Señor porque el Señor nos permite entrar a su trono, a su lugar santísimo. Nosotros le podemos pedir a nuestros pastores que oren por nosotros, que intercedan, pero no lo necesitamos. Nosotros tenemos la atribución y la autoridad por nosotros mismos, porque dice la palabra que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Recuerdan eso? Y por lo tanto tenemos la autoridad que no es ganada por nosotros, es concedida por el Señor para con nosotros en su gran misericordia. El ministerio para ir delante de la presencia del Señor y llevar nuestras situaciones a los pies del Señor, no solamente las nuestras, también interceder
por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra pareja, por lo que querramos llevar a la presencia del Señor. Ahora bien, aquí tenemos varias preguntas. ¿Por qué David decidió ordenar a Joab hacer un censo? Ya sabemos por qué. Ya sabemos que Joab no estaba de acuerdo porque le parecía que eso era abominación. Ya hablamos del reporte del censo. Ya sabemos que murieron 70,000 personas. Ya sabemos que David vio el ángel de Jehová en la era de Arauna Jebuseo, y que Dios le ordenó a David por medio del profeta Gad que presentara sacrificio en ese lugar, que hiciera un altar en ese lugar. No dicen cuánto quería, no dicen cuánto, aquí la pregunta es en cuánto quería vender a Arauna Jebuseo la propiedad. Obviamente en ningún precio, porque él quería dar todo. Sin embargo, dice que David pagó un precio. Y vimos cuál es la relación entre ese lugar y el lugar mencionado en Génesis 22:4. ¿Qué nombre? A ver quién recuerda. ¿Qué nombre le puso Jehová? ¿Qué nombre le puso Abraham a ese lugar? A ver quién recuerda, porque eso lo hemos estudiado aquí. ¿Qué nombre le puso Abraham a ese lugar donde él llevó a Isaac para sacrificarlo? ¿Quién recuerda? Jehová proveerá. Muy bien. Le llamó exactamente Jireh, que significa Jehová proveerá. ¿Proveyó Jehová? Indudablemente que sí, ¿verdad? Pero ustedes se pueden dar cuenta que muchas veces los pasajes bíblicos pueden tener cumplimiento en varios sentidos o en varios tiempos. Puede ser que tenga cumplimiento en un tiempo presente o en un tiempo cercano, como puede ser que tenga cumplimiento en un tiempo a futuro, simultáneamente. Es decir, que la profecía, una palabra profética, puede ser que se dirija a dos tiempos muy distantes. ¿Sí me explico? Y cuando Abraham dice Jehová Jireh, efectivamente Jehová se proveyó de cordero, ¿verdad? Porque cuando él iba hacia el lugar le dijo, no te preocupes, hijo, Jehová se proveerá de cordero. Jehová proveyó de cordero, por eso le puso el lugar Jehová Jireh. Pero en ese mismo lugar que llamó a Abraham Jehová Jireh, el Señor proveyó el cordero, que es Jesús, que es el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Qué bonito, ¿verdad? ¿No le parece esto muy reconfortante? ¿Alguien se tomó la tarea de investigar un poquito qué es ese lugar el día de hoy? Aunque yo se lo dije por ahí en un video, creo. ¿Alguien lo googleó? Mónica como que lo tiene ahí, lo quiere decir. Suéltelo, Mónica. ¿No? César lo está googleando. Jaime lo está googleando. Diana lo está googleando. ¿Qué encontraste, Diana? No, pastor, no recuerdo, lo siento, no. ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué les dije que se construía en ese lugar? El templo de Templo. Salomón. El templo. El templo, sí. ¿Cuál de los templos? Porque ha habido dos templos. El que comandó a construir Salomón y luego el que ese templo fue destruido cuando Babilonia invadió Israel. Pero cuando ellos regresan de Babilonia después del cautiverio, bajo el liderazgo de Esdras, y lo pueden leer en el libro de Esdras, porque después de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, pueden ver que están ahí los libros de Esdras y de Nehemías. Nehemías regresa del cautiverio con un grupo de personas autorizado por el emperador con el propósito de reconstruir los muros.
Y tiempo más tarde viene Esdras a reconstruir el templo. Y el templo fue reconstruido. Entonces, ¿cuál de los templos estuvo en ese lugar? El primero, Los dos. a los dos. Los dos. Porque Vedras también, pero ya. En el mismo lugar exactamente. En el mismo lugar. Correcto. Ah, porque fueron construidos las bases, sí, correcto, los muros. Sí. Correcto. Ese lugar, que es el monte Moriah, se conoce hoy en día como el monte del templo. Y en ese lugar, a un costado de ese lugar, está el famoso, suéltelo, Miguel. La mezquita de la Roca. La mezquita está ahí y a un costado está el famoso muro de los lamentos. ¿Qué es lo que lamentan los judíos ahí? ¿Por qué se llama el muro de los lamentos? ¿Qué es lo que lamentan los judíos? Lo que lamentan los judíos es que no hay templo. Porque recuerden que después de que ellos volvieron del cautiverio, Israel fue pasando como provincia de un imperio a otro. Un imperio a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Cuando estaban en los tiempos de Jesús, pertenecían al imperio romano. Pero en algún momento de la historia, ellos pasan a ser parte del imperio otomano, que es el imperio de los turcos. Cuando Israel está bajo el dominio de los turcos, entonces se construye ahí lo que se llama la mezquita de Omar o la mezquita de la Roca, como está diciendo Miguel. Es un lugar de culto que se considera uno de los lugares más sagrados de ay Dios, de los musulmanes. Islam. Del Islam, del islamismo, quise decir. Los musulmanes afirman que a quien Abraham llegó a sacrificar allí no fue a Isaac, sino a Ismael, el hijo mayor, el que era el hijo de la sirvienta. ¿Recuerdan el hijo de la sirvienta? Dicen ellos. Y entonces allí se construyó ese lugar, que hoy en día es un lugar en disputa. Ahí a un lado quedó uno de los muros, porque eso es una parte que está como dividida entre dos, ¿cómo se diría eso? Es que santo Dios. Naciones. Sí, pero es que, ¿cómo que se llama ese territorio que está ahí al lado de Israel, Miguel? La Franja de Gaza. La Franja de Gaza, ese lugar ahí, no recuerdo el nombre. Palestina. Palestina no es reconocida como nación hasta el día de hoy, aunque es algo que lo vienen peleando en las Naciones Unidas durante años, pero eso está dividido entre Palestina e Israel. Ahí ha habido conflictos, guerras, ahí ha habido de todo, muertos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que los judíos tienen siglos esperando para volver a construir su templo en ese mismo lugar. Entonces, en el Muro de los Lamentos es un lugar donde se lamenta precisamente que no tienen templo. Ese es el problema. Y lo que están esperando los judíos tienen un instituto que es una organización modernísima y además con mucho dinero, que se llama Instituto del Templo. El Instituto del Templo tiene absolutamente todo listo para reconstruir el tercer templo en tiempo récord. ¿Y por qué no se ha dado? Porque si ellos poseen ese territorio, muy probablemente se va a generar lo que sería una tercera guerra mundial. Y entonces aquí viene una implicación profética que tiene que ver con el tiempo del arrebatamiento de la iglesia y con el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, pero eso no es materia de este estudio, eso lo hemos hablado en estudios anteriormente, tal vez ustedes se acuerdan. Hermano. Sí. Disculpe, es que hay un micrófono ahí que estaba allá y ya está, ¿no? Que ahora sí es que está haciendo interrupción. Gracias. Ah, ok. ¿Pero sí me escuchaban? Sí, claro, sí se escuchaba, pero había interferencias, se escuchaba como
Ah, Sonido raro. ok. Entonces, eso es el monte Moriah hoy en día. Y por eso tiene un significado muy grande, tanto histórico como profético. Yo no he tenido la oportunidad de ir allí, no he tenido la oportunidad de ir al Muro de los Lamentos. Sueño con poder ir, mi esposa y yo lo soñamos, le pedimos a Dios que nos conceda en algún momento esa oportunidad de poder ir a ese lugar, de visitarlo, lo quisiéramos muchísimo. Pero bueno, llegará el momento, ¿verdad? Lo importante es que podemos aprender mucho de lo que sucede en estos tiempos. Ya casi vamos a terminar. Quisiera que respondiéramos estas preguntas antes de irnos, porque siempre aprendemos de estas personas que fueron los protagonistas de estas historias. Como por ejemplo, ¿qué podemos aprender de los errores que cometieron? De los errores que cometió David en este tiempo. ¿Qué podemos aprender de la manera como se manejó esta situación? David no debió mandar a hacer ese censo, porque él estaba haciendo algo que era desagradable a Dios. David no debió hacerlo. Y lo que aprendemos es que definitivamente nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra vanidad, porque nuestra vanidad muchas veces se convierte en nuestro peor enemigo. Muchas veces por vanidad hacemos cosas que no son agradables a Dios, porque no aprendemos a depender 100% de Dios, y hacemos cosas que no son agradables a Dios y después no tenemos la consecuencia, y muchas veces le echamos la culpa a otros, pensando que es que ese otro nos hizo tal o cual cosa, pero muchas veces lo que nos sucede no es la culpa de otros, sino que es culpa de nosotros mismos, quienes luchamos con nuestras emociones y hacemos muchas cosas simplemente porque la vanidad a veces, la vanagloria de la vida, como decía Roberto, se apodera de nosotros, nos domina y nos lleva a hacer lo que no deberíamos hacer. Vamos a orar para cerrar este estudio. Padre amado de la gloria, alabado sea tu santo nombre y gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hoy nos has mostrado de ese lugar tan importante como lo es el monte Moriah, Señor, el monte del templo, donde sabemos que algún día, Padre, se va a construir ese tercer templo. Y como lo dice tu palabra, Señor, en algún momento el Señor Jesucristo va a venir allí en persona y va a entrar, va a descender allí por el monte de los olivos y va a entrar a ese lugar en persona, Señor, y va a echar de allí el anticristo, Señor. Y se va a realizar justicia, Padre, porque sabemos que el mundo está perdido en el pecado, pero que tú tienes control de todo. Y nosotros confiamos en ti, Señor, creemos en ti. Te pedimos que tú nos enseñes, Padre, a ser agradables a ti, a vivir conforme a tu buena voluntad, que es agradable y es perfecta, Señor. Que tú nos guíes, Señor, que tú nos dirijas y que tú no permitas nunca que la vanidad sea la que nos domine y que la vanagloria de la vida, Señor, no sea lo importante para nosotros, sino que siempre seas tú, Señor, ocupando el primer lugar, Señor. Bendito sea tu santo nombre, quedamos en tus manos esta noche. Danos un buen descanso, Señor. Y dirige nuestros pasos, Señor, el día de mañana también para ser agradables a ti, Señor. Bendigo a cada hermano que está conectado aquí esta noche, a los que nos ven a través del YouTube, Señor. Sea tu presencia, tu bendición, tu amor con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, hermanos. Me despido de los que están en el YouTube. Me quedo unos minuticos más aquí con los que están en el Zoom. A los que están en el YouTube, nos vemos el próximo martes, cuando vamos a hablar justamente de los inicios del reinado glorioso del rey Salomón. Muchas bendiciones.